Sí, justo estaba pensando esto último con respecto a la docencia, que a veces en esa vorágine y ese mal que está más que nada el adolescente, que medio a la deriva, que no sabe Claro, para dónde ir y busca y se apega muchísimo a la figura de docente o de maestro, no sé, si van a hacer patín, el de patín, si van a guitarra, sí, el sí. profesor de guitarra o el de alguna materia en particular del colegio, o alguno que también ve en determinado docente o profesor algo que no le gusta, que le recuerda al padre o a Bueno, alguien. la transferencia negativa, ¿no? También, sí, sí, claro, esto es cierto. Y a veces lo Entonces, ves. sí, entonces se va generando todo ese movimiento y esas referencias y esos apegos, cuestiones que en algún punto también la imitación tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver también con la psicología Sí, evolutiva. Este, y otra de las cuestiones que estaba recordando es decir, mencionábamos todo el tema de lo simbólico, la importancia que tiene el lenguaje en estos tiempos y que se pone tanto en disputa también, en disputa el hecho de cuánto de las construcciones sociales se ven reflejadas obviamente en el lenguaje. Yo soy de las personas que piensan, o por lo menos yo pienso, el hecho de decir, eh, el lenguaje es como algo que se nos niega todo el tiempo, que no podemos aprender, creemos, tenemos la falsa ilusión de creer dominar las cosas a partir de nombrarlas y de ponerles nombre, de de poder manipularlas, pero con el lenguaje es algo como que siempre se nos termina escapando. En ese sentido soy medio heideggeriano, por decir así. mm, Entonces, decir, no habría para mí lenguaje inclusivo, sino que el lenguaje es algo que nos excluye todo el tiempo. Los lenguajes nos dan una cierta ilusión de verdad, pero no es que tenemos la verdad y tampoco tenemos algo real, sino tampoco habría distintos idiomas, distintos lenguajes y distintos usos en cada uno de esos lenguajes. Entonces también tiene que ver con el punto de vista del símbolo, del significado. No sé si abordaste a Jung, por ejemplo, pero tiene mucho que ver con el hombre y sus símbolos y ha trabajado también esta cuestión con la mitología, sin ir más lejos, y recordaba, Bachofen tiene un texto con el matriarcado, que ahora es un texto que se podría volver a leer con todos estos últimos movimientos intelectuales que se van gestando, y tiene que ver mucho con la mitología, con lo simbólico. Yo no sé si, más que nada también con el tema de volver a la interpretación de los sueños y otras cuestiones que tienen que ver con nuestras represiones, con nuestros estímulos, con nuestros instintos, todo eso que tiene que ver con el mundo de los sueños. No sé si has abordado algo de Jung. Sí, de hecho, vamos a ver, hay aquí un debate muy interesante, porque en realidad este era uno de los puntos de diferencia entre Jung y Freud. De hecho, bueno, sí que Jung también, pero también otros autores que han trabajado mucho lo de, podríamos decir, la hermenéutica simbólica, como por ejemplo Mircea Eliade, ¿no? O Gilbert Durán, que están bastante en la misma línea, ¿no? Eh, una línea, de hecho, que es diferente de la línea de Freud y que será diferente también de la línea que sobre todo marcará Lacan, que no sería una línea tanto de buscar simbolismos universales, sino de centrarse más en, podríamos decir, la dificultad, de hecho, del lenguaje. Porque, vamos a ver, hay en la línea, digamos, por ejemplo, una cosa concreta que es muy representativa, ¿no? Eh, Jung, por ejemplo, hablaba de los arquetipos universales y de los simbolismos universales. Por tanto, digamos, a partir de Jung, perdona, sí que podemos interpretar, por ejemplo, determinados simbolismos que aparecen en los sueños, ¿no? Por ejemplo, porque son simbolismos universales.
Ahora, esto justamente es lo que le criticaría, digamos, Freud desde el punto de vista de que para Freud y para Lacan, los simbolismos son totalmente singulares, por decirlo así. Es decir, que tú sueñas una determinada cosa, para saber lo que quiere decir, pues nos tenemos que referir a tu caso, y siempre es una especie de jeroglífico que no acabarás nunca de entender del todo. Es decir, que aunque que de alguna manera, no sé, lo que has empezado diciendo al principio y lo del final, claro, sí que yo creo que Freud y Lacan insisten más en lo que decías justo al principio, ¿no? Que es esta dificultad de la interpretación, ¿no? De las palabras o incluso de los simbolismos, ¿no? Por parte de Jung y García Lida y todo esto, hay como una transparencia, podríamos decir, ¿no? En los símbolos que yo no acabo de ver tan claro. Es decir, yo veo más en Freud y en Lacan justo esta dificultad, ¿no? Es decir, dificultad de la lengua, que la lengua de hecho es simbólica, porque fíjate que en el caso, digamos, de Lacan insistirá más en la cuestión arbitraria, digamos, ¿no? Porque finalmente la lengua son símbolos, pero bueno, los significantes son totalmente arbitrarios, mientras que los simbolismos, por ejemplo, de los que habla Jung o los que habla Mercialidades representan algo por sí mismo, ¿no? Son como más transparentes, ¿no? Eh, no sé Sí, si me explico. estaba pensando, digo, como quizás para aclarar un poco, lo que habla Jung es como que funcionan arquetipos, distintos arquetipos, que tienen que ver también con construcciones en algún punto sociales que se han gestado, que se han generado y que funcionan en distintas sociedades o distintas culturas como arquetipos establecidos y que están funcionando de manera inconsciente en esa cultura, en esa sociedad. Entonces, el sujeto, las personas, estamos de alguna forma sometidas o relacionadas con esos funcionamientos arquetípicos. Por lo, por lo Claro, que, por lo que tengo entendido también es como que la discusión entre Jung y Freud, es decir, que Jung dice, no es todo complejo Edipo, entonces empieza a pensar y a formular esta idea de los arquetipos que estarían funcionando de manera inconsciente o en el subconsciente de nosotros, de nuestra cultura. Y mm, un autor interesante que vos mencionaste, que es Elíade, que me parece que es el autor de Lo Sagrado y lo Profano. mm, Después está Karl Kerenci, que trabaja todo el sí, tema de Dioniso. Entonces, digamos, vienen de toda una escuela con una lectura quizás hasta, no diría más arriesgada, pero de una escuela que se desprende de esto que tiene que ver con el psicoanálisis estrictamente dicho. Sin ir más lejos, Jung tiene un libro en 2 tomos sobre cursos que ha dado sobre el Zaratustra de Nietzsche, donde hay análisis psicológicos, o desde ya de la figura del propio Nietzsche, pero donde se analizan también las distintas imágenes, las metáforas, el uso del lenguaje, el uso del cuerpo y demás, ¿no? Creo que lo que abarca Jung se desprende de un psicoanálisis estricto, se mueve por estas figuras que tienen que ver con un análisis mitológico y lo utiliza con el tema de los arquetipos y cómo van funcionando y van, de hecho hay hasta libros de Jung con relación al tarot y demás sí. No, de hecho, cuestiones. Ju- Jung es interesante. O sea, vamos a ver, para Jung hay arquetipos universales, lo has dicho, pero claro, todos estos arquetipos, de hecho, están en nuestra mente. Por esto que más transparente, decía yo, porque lo que hace Jung, y también lo hace Mircea Eliade, de hecho, es ver que en las diferentes culturas finalmente funcionan los mismos simbolismos. Eh, que esto, vamos a ver, es interesante, ¿eh? Yo creo que Jung también es interesante porque además Jung también está abierto, por ejemplo, a cosas como
lo que sería pues no sé, la sabiduría tradicional china, cosas también como simbolismos como dentro de la astrología, dentro de la alquimia, que sí que me parece que es interesante. Claro, Freud tenía miedo de que, de que el psicoanálisis deriva... Bueno, tenía miedo de varias cosas. Por ejemplo, lo digo ahora como una anécdota. Una cosa que la que tenía miedo Le era que faltaba se terapia, le considera... faltaron a alguien de terapia. Tenía miedo de que... No, no, pero era muy consciente de estos miedos y tenía miedo que se considerara que el psicoanálisis era una cosa de judíos. Y precisamente por esto, pues quería que su sucesor fuera Jung, que no era judío. Es decir, Freud pensaba y tenía muy claro que su sucesor debía ser Jung. Lo que pasa es que, claro, a partir de un determinado momento, y le cuesta verlo, de todas maneras se da cuenta de que Jung, bueno, tiene un pensamiento original y está planteando cosas muy diferentes a las que plantea él, ¿no? Y una de las cosas que rechaza mucho, digamos, de Jung es lo que podríamos llamar, o lo que él interpretaba como un espiritualismo, ¿no? En el sentido pues esto, estar abierto, pues esto, a cosas que tienen que ver con la religión, cosas que tienen que ver con lo que Freud no consideraba un materialismo en el sentido estricto que él se identificaba, decir, bueno, pues existe el mundo físico y lo psíquico, de alguna manera, es algo diferente, que le cuesta llegar a esta conclusión, porque primero ya te digo que lo intentaba explicar todo por el cerebro, pero en todo caso lo psíquico funciona de manera diferente, pero bueno, lo psíquico es una cosa que está producida porque tenemos un cuerpo, un cerebro y todo esto, ¿no? Y entonces todo lo que tuviera que ver, digamos, por ejemplo, el concepto de energía que tenía Jung, pues ya a Freud le parecía una cosa demasiado espiritualista, ¿no? Y por esto al final, pues acaba cortando, que de hecho es muy interesante, porque bueno, yo tengo un libro, La correspondencia entre Jung y Freud, que de hecho me lo he leído, es todo un proceso muy doloroso para los dos, ¿no? Porque bueno, lo que decíamos del padre, o sea, Freud era una especie de padre para Jung y de hecho Jung era aquel como el hijo en el cual Freud tenía depositadas todas sus esperanzas, ¿no? Y ver cómo se da esta ruptura, que de hecho es inevitable porque al final plantean dinámicas totalmente diferentes, pues es muy, muy doloroso para los dos. Pues es interesante. Pero bueno, Jung es interesante, ¿eh? O sea, es decir, Sí, yo sí, sí, sí. Jung lo he trabajado menos, pero bueno, sí que he leído unas cuantas cosas y es muy, muy Sí, sí, sugerente, sí. digamos, ¿no? A mí con cuestiones sobre el tema de la sombra y justamente Sí, analizando esto, a lo de la Nietzsche y sombra y todo esto demás. es muy sugerente Sí, todo sí, sí, esto. sí. Y bueno, antes de ir cerrando, digo, el tema que queda acá es que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre Lacan y la relación también con el psicoanálisis de Freud, porque realmente Lacan, admito, no lo he tocado, no he leído nada, salvo ahora que me empecé a meter con Zizek y retoma ciertas cuestiones, pero supongo que Zizek también hace su interpretación de lo que es Lacan. Que nos cuentes un Bueno, poco sí, antes de cerrar sí. con el tema. Bueno, vamos a ver, yo creo que Lacan es realmente uno de las mentes más potentes y brillantes, de hecho, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Ya sabemos que es polémico porque, en fin, quizás el problema de Lacan es que tiene demasiados, eh, digamos, adheridos incondicionales por una parte y gente que lo rechaza de una manera muy visceral, digamos, por otro, ¿no? Pero yo creo que Lacan, bueno, por una parte, sí que Lacan es yo creo que es el que produce el encuentro, digamos, entre filosofía y psicoanálisis. De hecho, vamos a ver, Freud, aparte de que fue alumno de Franz Brentano, que Brentano es importante, porque Brentano de hecho tuvo influencia en Husserl, incluso directamente en Heidegger, ¿no?
y de hecho sí que tuvo una formación, fue durante 2 años a los seminarios de Brentano, ¿no? Pero que es la única influencia filosófica que tuvo. Luego lo he comentado, Schopenhauer, Nietzsche, le interesaba, pero como le podía interesar, pues Shakespeare, pero Freud era muy reacio, digamos, y de hecho no tuvo ningún encuentro con la filosofía, ¿no? Lacan, en cambio, es diferente porque Lacan tuvo una formación filosófica con Cogep, o sea, con relaciones muy directas y muy de debates con Merleau-Ponty, con Bataille, Digamos, intelectuales de Sí, sí, primerísimo sí, rango. sí, sí, exacto. Y luego muchos de los seminarios de Lacan, pues lo ha retomado. De hecho, pues, por ejemplo, el caso de Heidegger, que Heidegger lo de Heidegger es muy curioso porque vamos a ver, Lacan era un gran admirador, de hecho, de Heidegger. De hecho, le tradujo alguna cosa, incluso el traductor francés de Heidegger lo psicoanalizaba Lacan, ¿no? Pero claro, el problema es que ahora no me acuerdo el nombre, este traductor francés, ¿no? Que es el que le puso en contacto y le envió a Heidegger los libros de Lacan, pues bueno, el comentario así duro de Heidegger fue, me parece que este psiquiatra necesita un psiquiatra, ¿no? Porque y es cierto que, vamos, Lacan es muy difícil y Lacan hay que hacer, vamos a ver, lo he estado estudiando bastante tiempo, pero es que es un camino absoluto, porque quiero decir, es absolutamente absorbente. Pero yo creo que Lacan, de hecho, sí que lo que hace es aportar muchas cosas, digamos, al psicoanálisis, incluso cosas que van más allá, digamos, del psicoanálisis y realmente un debate con la filosofía y con temas filosóficos, de hecho, muy profundo. Lo que pasa es que es muy difícil y había que, él mismo, yo creo que aparte de los problemas conceptuales que planteaba, que eran muy densos, tenía un lenguaje muy barroco, entonces es un camino, ya digo, vamos a ver, me he dedicado mucho, digamos, a leer a Lacan, pero no lo acabo de entender del todo porque es un camino muy absoluto. De hecho, eh, en el caso de Zizek, sí que toda yo Zizek, lo digo ya que estamos hablando, considero que es un gran filósofo, también es muy criticado y bueno, Yo te quizás... hago un paréntesis ahí, me Sí, parece que hay una cosa entre el personaje que él hace en las sí, conferencias y exacto. las redes, Sí, mira, tengo el libro acá que se llama El resto indivisible, claro. y a ver, yo porque tenía un bagaje, digamos, de Sí, lecturas sí, y sí, sí, me puedo ir sí. metiendo, pero no es el Zizek del video de la No, no, conferencia no. que se rasca la nariz y se sacude la Exacto, remera. sí, sí. Bueno, exacto. Cizek te ha quedado el personaje. El problema de Cizek, yo creo que es el problema también bueno, que igual, que es muy difícil cuando eres cuando estás tan de moda y tienes tanta gente que te adora, no hablar para la galería, yo creo que un poco ha perdido, porque yo de hecho a Cizek lo empecé a leer al principio y al final ya me cansé un poco porque, aunque sé que la última etapa, que es una etapa que se ha dedicado más a Hegel que a Lacan, pero durante mucho tiempo, de hecho, lo que ha hecho Zizek es trabajar filosóficamente los conceptos lacanianos, ¿no? De hecho, y bueno, en este sentido sí que, o sea, la cantidad, digamos, de obras que se han escrito para trabajar filosóficamente, o sea, también con conceptos lacanianos, ya digo, Zizek es el ejemplo, digamos, más popular, pues ponen de manifiesto esto por una parte. A nivel de psicoanálisis, por otra parte, yo creo que lo que ha hecho Lacan también es muy interesante, porque